Bienvenidos al seminario de mitocondrias de la materia Biología e Introducción a la Biología Celular. Mi nombre es Emiliana, soy docente de la materia y a lo largo de este seminario vamos a estudiar en detalle a las mitocondrias. Vamos a empezar por su importancia en la vida de las células. Nuestro objetivo será también conocer su estructura y entender cómo la misma permite que la mitocondria lleve adelante sus funciones, tanto las que se relacionan directamente al metabolismo celular como las que no. Finalmente, estudiaremos cómo es el flujo de información genética en la mitocondria, que le permitirá contar con las proteínas para llevar adelante sus funciones. A partir de todos estos contenidos, entenderemos cómo se vinculan con la salud humana y las características de las enfermedades mitocondriales. Como fuimos viendo en temas anteriores, para asegurar el correcto funcionamiento de la célula, esto es, por ejemplo, mantener su estructura, desplazarse, reproducirse, crecer, programar su muerte, entre otros, resulta fundamental que las mismas puedan generar energía a través del metabolismo energético y la producción de ATP, siendo la mitocondria la organela responsable de generar la mayor parte de la energía útil derivada de la degradación de los lípidos y de los carbohidratos. En cuanto a su estructura, las mitocondrias están rodeadas por un sistema de doble membrana, dado por una membrana interna y otra externa, separadas por un espacio intermembrana. La membrana interna forma numerosos pliegues que se denominan crestas y se extienden hacia el interior del orgánulo o matriz. En la matriz podemos encontrar los ribosomas y el ADN mitocondrial. A su vez, insertas en la membrana interna, podemos encontrar proteínas muy importantes en la función de producción de ATP, como por ejemplo la ATP sintasa. Todas ellas serán estudiadas en detalle en el seminario de respiración celular. Como podemos ver en estas imágenes obtenidas del microscopio electrónico, la forma, el tamaño y la cantidad de mitocondrias en una célula es variable. Estas características dependerán del metabolismo basal de la célula en cuestión. Por ejemplo, los hepatocitos son células que cumplen diversas funciones con gran requerimiento de energía. Por ejemplo, la producción de albúmina, de factores de coagulación, la detoxificación, por lo cual presentan un número elevado de mitocondrias. Por su parte, los glóbulos rojos, que no sintetizan proteínas ni lípidos, no las poseen. A su vez, en ciertos tipos celulares, las mitocondrias tienden a localizarse en la proximidad de áreas de gran consumo de energía, como es el caso de las sinapsis neuronales. Como dijimos anteriormente, la viabilidad de la célula depende del funcionamiento eficaz de las mitocondrias, ya que son las principales fuentes de energía celular. Esta energía proviene de la degradación oxidativa de la glucosa y de los ácidos grasos. Dentro del proceso de la oxidación de la glucosa se encuentra la glucólisis como etapa inicial y tiene lugar en el citosol de la célula, donde la glucosa es convertida a piruvato. Este, posteriormente, es transportado a la matriz mitocondrial, donde ocurre su oxidación inicial a un compuesto denominado acetil-CoA, que luego es degradado hasta dióxido de carbono a través del ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs. Por su parte, la oxidación de los ácidos grasos también produce acetil-CoA en la matriz mitocondrial, que de forma similar es metabolizado por el ciclo del ácido cítrico. Como pueden ver en la imagen, en el ciclo del ácido cítrico, la oxidación del acetil-CoA a dióxido de carbono está acoplada a la reducción de las coenzimas NAD y FAD a NADH y FADH2 respectivamente. Tanto este proceso como el concepto de coenzima lo van a estudiar con mayor detalle en próximos seminarios. El último paso en la producción de ATP por parte de las mitocondrias ocurre en el proceso denominado fosforilación oxidativa, en el que los electrones de alta energía de las coenzimas NADH y FADH2 provenientes del ciclo anterior se transfieren al oxígeno molecular a través de una serie de transportadores ubicados en la membrana interna mitocondrial. La energía derivada de estas reacciones de transferencia de electrones se convierte en energía potencial acumulada en forma de un gradiente de protones a través de la membrana, utilizada para dirigir la síntesis de ATP por la ATP sintasa. Todos estos procesos los verán con más detalle en el seminario de respiración celular. En relación a la función descrita hasta ahora de la mitocondria, podemos destacar ciertas características estructurales que la harán posible.
La membrana mitocondrial externa es completamente permeable a las moléculas pequeñas gracias a que contiene porinas, que consisten en proteínas integrales de membrana que funcionan como canales para el pasaje de ciertas sustancias. Esto ayuda a que la composición del espacio intermembrana sea similar a la del citosol en relación a los iones y a las moléculas pequeñas, que por ende se encontrarán disponibles para ingresar a la matriz cuando la mitocondria lo requiera. Cabe destacar que estas porinas difieren estructuralmente de las acuaporinas estudiadas en la primera parte de la materia y por lo tanto transportan sustancias distintas. Por otro lado, el plegamiento en crestas de la membrana mitocondrial interna permite el incremento de la superficie destinada a la producción de ATP. Además, contiene una proporción particularmente elevada de proteínas que intervienen en el transporte de metabolitos provenientes del citosol, por ejemplo piruvato y ácidos grasos, y en la fosforilación oxidativa, por ejemplo la ATP sintasa. Por otra parte, la membrana interna es impermeable a la mayoría de los iones y de las moléculas pequeñas, lo que le permite mantener el gradiente de protones que dirige la fosforilación oxidativa que mencionamos anteriormente. Por su parte, la matriz consiste en un gel denso que contiene el ADN mitocondrial, ribosomas y las enzimas responsables de las reacciones centrales del metabolismo energético, como por ejemplo las del ciclo del ácido cítrico y la beta-oxidación de ácidos grasos. Si bien hasta ahora nos centramos en la producción de ATP, esta no es la única función que cumplen las mitocondrias en relación al metabolismo celular. En ellas, específicamente en su matriz, también ocurre parte del proceso de síntesis de algunos aminoácidos no esenciales, ya que sus esqueletos carbonados se obtienen a partir de intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Esto ocurre particularmente en los hepatocitos. Otra de las funciones de la mitocondria es la de regular la apoptosis, que es el proceso de muerte programada de aquellas células que el organismo ya no necesita o debe eliminar por ciertas razones. En la membrana mitocondrial externa de células de mamífero se hallan los miembros de la familia de proteínas BCL2, que juegan un papel central en el control de esta muerte celular programada. Al activarse, algunas de estas proteínas, como por ejemplo VAX, se unen entre sí y forman poros que desencadenan la liberación del citocromo C del espacio intermembrana. La liberación del citocromo C desde las mitocondrias desencadena la activación de las caspasas, que son factores clave en la iniciación de la apoptosis y se estudiarán en la sesión correspondiente. Por todo esto, esta forma de activación de la apoptosis recibe el nombre de vía mitocondrial. Para que las mitocondrias puedan cumplir con las funciones que venimos estudiando, deben contener las proteínas que participan de esos procesos. La información genética que codifica para las mismas puede hallarse en el ADN nuclear, como es el caso de las enzimas del ciclo del ácido cítrico, o bien en el ADN mitocondrial, como por ejemplo parte del sistema de fosforilación oxidativa. Cabe destacar que la mitocondria es la única organela de células animales que posee ADN en su interior, el cual puede replicarse, transcribirse a ARN y traducirse a una proteína funcional gracias a la presencia de toda la maquinaria necesaria dentro de la mitocondria. En cuanto a las características del ADN nuclear, ustedes tuvieron un primer pantallazo al inicio de la cursada y a su vez, estas serán estudiadas con mayor profundidad durante la sesión de núcleo y genoma. En cuanto al ADN mitocondrial, podemos decir que este está constituido por moléculas circulares de ADN. Está presente en varias copias por organela y su tamaño varía considerablemente entre las diferentes especies. Además, el ADN mitocondrial codifica ARN ribosomal 16S y 12S en animales y levaduras y también 5S en bacterias y plantas. También codifica los ARN de transferencia que se requieren para la traducción de las proteínas cuya información genética se halla en el genoma de la organela. Las mitocondrias animales solo emplean estos ARN de transferencia, mientras que las vegetales también emplean los codificados en el ADN nuclear. Codifica también para algunos de los componentes esenciales del sistema de fosforilación oxidativa. Pero el ADN mitocondrial no codifica para las proteínas necesarias en la replicación, transcripción y traducción, ni para otras enzimas fundamentales en las funciones mitocondriales.
De aquí la importancia de la existencia de mecanismos de internalización para aquellas proteínas que serán sintetizadas en el citosol y necesitan ser transportadas a la mitocondria. Estos mecanismos de internalización son complejos. Por un lado, porque el ingreso de una proteína a la mitocondria es dificultoso, ya que tiene que atravesar dos membranas. Y por el otro, porque existen numerosos compartimentos mitocondriales que pueden ser destino de estas proteínas: la matriz, la membrana interna, la externa o el espacio intermembrana. En base a esto, la proteína a ser internalizada debe contar con una o varias señales de localización, que serán reconocidas por receptores específicos y emplearán traslocones específicos que en su conjunto dirigirán el traslado al compartimento mitocondrial donde dicha proteína cumple su función. Cabe destacar que las señales estarán constituidas por una serie de aminoácidos o por dominios específicos dentro de las proteínas. Por otro lado, los receptores y traslocones son proteínas integrales de la membrana de la mitocondria. Las proteínas que como señal de localización poseen solo presecuencia, llamada así por ubicarse en su extremo N-terminal, son reconocidas por la proteína receptora TOM20, presente en la membrana mitocondrial externa. De allí será transferida a la proteína TOM40 para ser traslocada a través de la membrana. Una vez en el espacio intermembrana, la proteína atravesará la membrana interna a través del complejo TIM23 para llegar a su compartimento de destino, la matriz. Las proteínas que poseen solo señal interna, en cambio, son reconocidas por la proteína receptora TOM70 de la membrana mitocondrial externa. De allí será transferida a la proteína TOM40 para ser traslocada a través de la membrana hacia el espacio intermembrana y luego al traslocón TIM22 en la membrana interna. En este ocurre una translocación parcial, ya que las señales internas de detención de la transferencia causarán su salida lateral del traslocón y su inserción final en la membrana interna. Las proteínas que poseen tanto una presecuencia como una secuencia de señal interna ingresan por el complejo TOM20-TOM40 mencionado anteriormente. Si la proteína posee dominios transmembrana de alfa hélices, saldrá del complejo TOM40 lateralmente para permanecer en la membrana externa. Si no los posee, terminará de atravesar la membrana externa y la señal interna será reconocida por chaperonas específicas para cisteína que harán que la proteína permanezca en el espacio intermembrana como compartimento de destino. Quizás se pregunten qué pasa con las proteínas que se sintetizan dentro de la mitocondria, pero cumplen sus funciones en otro compartimento distinto a la matriz. Estas proteínas poseen una señal reconocida por la translocasa OXA1 presente en la membrana interna. La proteína a su vez puede presentar una señal de detención de la transferencia y permanecer en la misma o no presentarla y seguir su camino hasta el espacio intermembrana. Algo importante a tener en cuenta es que como para atravesar membranas las proteínas deben estar al menos parcialmente desplegadas, todos estos procesos son asistidos por chaperonas. Les propongo que en base a lo visto hasta ahora, piensen cuál sería un camino factible que seguiría una proteína ARN polimerasa mitocondrial. Para eso, pregúntense dónde está codificada esta proteína y dónde ejerce su función. Al igual que el ADN nuclear, el ADN mitocondrial es susceptible de sufrir mutaciones, es decir, alteraciones en su secuencia. Estas alteraciones pueden traducirse en proteínas mitocondriales anómalas o incluso ausentes que causarán enfermedades con características particulares entre las que podemos destacar que las manifestaciones clínicas afectarán a aquellos órganos con mayor requerimiento energético, como por ejemplo el cerebro, el músculo esquelético, el corazón, que presentan herencia materna. Esto es así, ya que todas las mitocondrias del óvulo fecundado las aporta el ovocito y no el espermatozoide, por lo que las mutaciones en el ADN mitocondrial son transmitidas a la siguiente generación por la madre. Por último, podemos decir que las enfermedades mitocondriales poseen baja prevalencia, es decir, de las personas que tienen esas mutaciones, solo se desarrolla la enfermedad en pocos casos. Esto se debe a dos fenómenos que se dan en las mitocondrias. Uno es la heteroplasmia,
que significa que cada una de las células de un organismo puede contener una mezcla de mitocondrias con ADN mutado y con ADN normal, y a su vez cada mitocondria puede contener moléculas de ADN mutadas y normales. Otro de los fenómenos que ocasionan esto es la segregación mitótica, en la que las mitocondrias se distribuyen azarosamente entre las células hijas, variando así la población de mitocondrias a medida que las células se dividen. Para finalizar con este seminario, destaquemos la importancia del estudio de la mitocondria en el campo de las ciencias de la salud, ya que la identificación de las mutaciones mitocondriales permiten realizar un diagnóstico molecular de la enfermedad y a su vez reconocer la proteína afectada permite interpretar las manifestaciones clínicas y optimizar los tratamientos. Con estos contenidos damos fin a este seminario, les agradezco su atención y les recuerdo que estudien de la bibliografía, realicen las actividades propuestas y dejen sus dudas en los foros temáticos.